pantalla. O sea, vamos a trabajar sobre definiciones sobre qué es la epidemiología, los distintos modelos epidemiológicos, las distintas escuelas, corrientes, si ustedes quieren, de la epidemiología. Nos vamos a centrar en nuestro paradigma, nuestra corriente, que es la corriente de la epidemiología crítica, la medicina social, la salud colectiva. Y vamos a terminar en la reunión de hoy viendo cuáles son los principales indicadores que se utilizan en, en epidemiología laboral. Y la clase de mañana vamos a ver lo que es y cómo se estructura un programa de monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores, cuáles son las herramientas de las que podemos disponer y compartir con ustedes algunas de nuestros estudios epidemiológicos, nuestras investigaciones más emblemáticas. Mira que más me gusta y creo que es la más una de las más completas, es el trabajo que hicimos en el Hospital Carrasco. Eso lo vamos a ver durante el día de mañana. Entonces, algunas cuestiones que fueron también tomadas de la profesora Mónica Liborio, que ha dictado en otras cortes también clase con nosotros. Podemos decir que el término epidemiología fue empleado, comenzó a emplearse a mitad del siglo XVI. Michel Foucault, un epistemólogo, antropólogo muy importante, plantea justamente que en el siglo XVIII, con el término de epidemia, era un modo de ver y explicar las enfermedades asociadas a las masas, y fue precisamente primero en Versalles se crea una sociedad para estudiar los fenómenos epidemiológicos en 1776, y la primera institución científica dedicada a la epidemiología se crea en el año 1850 en Inglaterra. La Epidemic Medical Society es la primera, y todo esto ustedes lo pueden encontrar en una obra clásica de George Rosen que se llama La Policía Médica, que explica justamente el uso de la epidemiología para el control y el uso de la medicina para el control social de los grandes descontentos y los productos de las desigualdades que existían en el capitalismo incipiente en Inglaterra. En el siglo XIX, fundamentalmente a fines del siglo XIX, la epidemiología se convierte en una herramienta de gran utilidad en el área de salud, fundamentalmente cuando empiezan a aplicarse programas de prevención a enfermedades de tipo infecto-contagiosa, cuando empiezan a descubrirse y consolidarse, digamos, lo que sería la medicina científica. Una definición que nosotros, a la cual adherimos y desde la cual nos situamos para la realización de todos nuestros estudios sobre qué es la epidemiología, dice que la epidemiología es el estudio de los determinantes, las causas, las formas de distribución del proceso salud-enfermedad en la población, las propuestas y las medidas para transformarlas. En esta definición, lo que encierra, además de cuál es el objeto y el objetivo
de la epidemiología nos plantea que es una herramienta para transformarla justamente porque es quien estudia los fenómenos del proceso salud-enfermedad, como vamos a ver y como ya hemos planteado en otras oportunidades, en la dimensión particular de los grupos sociales, las clases, las etnias, los subgrupos en los cuales se divide la sociedad y este último concepto, o sea, las propuestas y las medidas para transformarlas, nos habla de un paradigma y de una concepción dinámica en la acción. La definición clásica de epidemiología dice que es el estudio de la distribución y determinantes de la enfermedad en la población humana, la aplicación del método científico y del razonamiento bioestadístico a los problemas de salud y enfermedad en la comunidad. Esta definición clásica que, digamos, es la que ha guiado los estudios de la OPS y de la propia OIT hasta prácticamente finales del siglo XX, en que las metodologías de carácter cualitativo comenzaron también a ser aceptadas en la comunidad científica oficial o dominante. Por eso este término, digamos, de la epidemiología clásica, una de las cuestiones fundamentales es que se sostiene en la bioestadística. La epidemiología, digamos, surge o habla de la consolidación del saber médico y comprende desde nuestro ángulo y desde el que ustedes en su práctica diaria tienen que comprender, utilizar y echar mano cuando estén en el lugar que estén trabajando, sea un servicio de salud laboral, sea una institución oficial, privada, una empresa, una aseguradora de riesgo de trabajo. Siempre hay tres componentes en el cual la epidemiología interviene. Primero, los estudios de los determinantes del proceso salud-enfermedad, que es una cuestión que va y supera simplemente el causalismo, como vamos a ver. Permite un análisis de situación de salud. Nosotros lo que en los trabajos finales, los estudios epidemiológicos del trabajo final, justamente lo que nosotros pedimos es un estudio de tipo descriptivo para poder en un segundo momento hacer algunas cuestiones vinculadas al análisis de la situación. Nosotros les pedimos a ustedes en los trabajos finales, si alguien quiere profundizarlo, lógicamente lo puede hacer y será mucho más meritorio, pero nuestros estudios pedimos justamente que sean de carácter descriptivo y que nos permitan luego poder trabajar. La salud, digamos, desde la epidemiología clásica, como decíamos, se acostumbra a analizar la salud de los trabajadores desde la concepción de la causalidad a través de los factores de riesgo y significa una reducción del objeto. Y ustedes tienen acá en este gráfico lo que sería prácticamente desde la concepción epidemiológica en la cual se ha construido el listado de enfermedades profesionales, o sea, el decreto 658, 659, y luego todo el sistema de riesgo del trabajo, la evaluación de la salud de los trabajadores, sigue justamente este esquema. Una causa, o sea, un factor de riesgo, un efecto la enfermedad y por lo tanto
no hay posibilidad de política preventiva, de promoción de la salud, hay un reduccionismo de la problemática que ya también hemos argumentado en otras oportunidades. Desde esta concepción clásica, la causa sería un agente eficaz, capaz, cuyo análisis garantizaría el conocimiento del fenómeno que se estudia. Esto significa la posibilidad de intervención sobre la causa antes que ocurran los hechos, y por eso, digamos, fundamentalmente, desde esta concepción, la prevención son los elementos de protección personal y la identificación del riesgo en el sistema como ustedes ya lo conocen, o sea, la denuncia por parte del empleador a la RT de la exposición a agentes de riesgo que están presentes en el trabajo. Una concepción más compleja, pero tampoco del todo eficaz, es el modelo de Lever y Clark, que es la famosa tríada para explicar el proceso o para explicar los problemas de salud y enfermedad, en el cual plantea la relación entre huésped, agente y ambiente, y que permite, digamos, analizar un periodo prepatogénico, un periodo patogénico asintomático subclínico, síntomas o sintomático clínico, y un resultado, o sea, postpatógeno de la recuperación, incapacidad, cronicidad y muerte. Este sistema, que se conoce como la historia natural de la enfermedad o el modelo de Lever y Clark, es muy utilizado y significa, frente al modelo anterior unicausal, un avance, pero no logra analizar de manera dinámica el comportamiento del proceso salud-enfermedad en el ámbito laboral, hace un reduccionismo del ambiente a los factores de riesgo, y como vamos a ver, también tiene su limitación. La reducción del causalismo, fíjense ustedes, acá tienen en el ejemplo de la tuberculosis, o sea, cuando en un primer momento, o sea, en el esquema unicausal, el bacilo de Koch provocaría la tuberculosis, y todos sabemos que la simple presencia hoy del bacilo de Koch o de cualquier agente biológico en el cual ya hayamos estado en contacto y tengamos mínimamente inmunidad, no es suficiente. Luego, el modelo multicausal es el que plantea cómo, además del bacilo, es necesario otros factores, o sea, la desnutrición, el desgaste laboral, el alcoholismo, que son los que facilitarían, son las concausas que facilitarían la acción del bacilo, y quedaría la tuberculosis. Pero si uno ve la evolución de la tuberculosis y vemos cómo hay una cuestión, en este gráfico ustedes están viendo, es decir, una alta tasa de mortalidad en Inglaterra y Gales por tuberculosis en el año 1838, a partir de que mejoran, que esto corresponde con el pasaje de la población rural a urbana, la incorporación de trabajadores rurales a la industria, fundamentalmente de manera masiva en Inglaterra, con el impulso
que tuvo el capitalismo, la fábrica, la industria, sobre todo la industria textil y la industria manufacturera de los metales en Inglaterra, generó, digamos, esta alta tasa de, de mortalidad. Pero vemos que comienza a descender y que evidentemente recién en 1880 se identifica el bacilo y fíjense ustedes cómo ya la tasa de mortalidad había descendido de manera muy importante. Y fíjense que cuando se descubre la streptomicina y se empieza a aplicar la quimioterapia en 1940, cómo ya se había reducido de manera muy significativa la mortalidad por tuberculosis. Y aquí tienen ustedes finalmente cuando empieza a masificarse la aplicación de la BCG, entre 1950 y 1960, la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra baja de manera notable. Quiere decir que ni el bacilo ni los medicamentos son la causa fundamental de la disminución de la mortalidad, sino que está fundamentalmente vinculado a las condiciones materiales, espirituales de vida, a los contextos socioeconómicos, culturales, ideológicos y la evolución del sistema de salud en el caso de Inglaterra, que fue el primer país en tener un sistema único, universal de salud que se crea inmediatamente que termina la Primera Guerra Mundial y hasta el día de hoy, deteriorada y todo, continúa ese sistema. Entonces la epidemiología, de acuerdo a la definición de la doctora Liborio, es una interdisciplina, y acá es otro concepto importante para que nosotros, y de mucha utilidad, es decir, que nosotros como médicos es importante que cuando pensemos en la organización de un servicio, en nuestra práctica, en cómo hacer epidemiología, ya tengamos idea de que tenemos que constituir un equipo interdisciplinario para el abordaje del proceso salud-enfermedad-atención, desde la complejidad a partir de la utilización de metodologías cualitativas y cuantitativas y en sus dimensiones general, particular y singular, y esto ya lo hemos visto y lo vamos a volver a ver en la clase de hoy también esquemáticamente para ver si por lo menos logro ser un poco más explícito y claro en estas tres dimensiones en la cual se mueve el proceso salud-enfermedad, y la epidemiología es una herramienta de esta dimensión particular que se aplica, porque en la dimensión singular no es la epidemiología la que interviene, sino la clínica, y también les voy a mostrar una lámina de cómo, a mi juicio, cómo se hace epidemiología desde el consultorio, ¿sí? Entonces, en el consultorio la dimensión individual es la clínica, y en la dimensión general o estructural son las políticas de salud. La dimensión particular es la dimensión donde interviene la epidemiología. La epidemiología crítica, o sea, la corriente de la cual nosotros hablamos o pretendemos situarnos, es una disciplina que se define como contrahegemónica, que lucha contra la inequidad y se coloca al servicio del empoderamiento de la subjetividad de aquellos colectivos y de los trabajadores, sus formas organizativas y culturales que responden a sus anhelos históricos. Esta es una definición de Jaime Brel, que lamentablemente no va a poder darnos el seminario que nosotros pretendíamos. El seminario internacional, abro un paréntesis acá, lo van a dar
unos docentes y colegas brasileros que tienen una amplia experiencia en el campo también epidemiológico y con los que hemos compartido muchas actividades, entre ellas formar parte de la red latinoamericana de salud y trabajo de ALAMES. Entonces, la epidemiología para la salud colectiva no debe ser solo pensada desde la dimensión de comprender los determinantes y la distribución de los procesos de salud-enfermedad, sino como organizadora de prácticas coherentes en la explicación de la génesis, o sea, de dónde se originan los fenómenos de salud-enfermedad en el trabajo, que significaría asumirla también como una tecnología, es decir, explicar, intervenir para transformar, para eso se trata. Se puede hacer salud y trabajo y se puede producir salud sin hacer epidemiología. No sé qué piensan ustedes, si es posible o no. Sin dato epidemiológico, ¿a ustedes les parece que nosotros podemos hacer medicina del trabajo, podemos hacer salud? No, yo creo que no se puede, doctor. Bueno, ¿cómo lo fundamentamos? Precisamente porque si hay una ciencia que se ocupa de lo que es el abordaje de los problemas colectivos en el ámbito de la salud, si desconocemos a la epidemiología, mal podemos hacer análisis de situaciones de salud, análisis de situaciones de enfermedad y ese tipo de cosas. Mira, yo creo que es totalmente lo que dice Carlos Alberto, es totalmente así. Y creo que yo le agrego otro componente. Es decir, si nosotros no hacemos epidemiología en nuestro propio consultorio, no sabemos qué es lo que estamos viendo. Claro, Si nosotros no trabajamos sobre nuestras historias clínicas, es decir, no sabemos las características de la población que constituyen nuestros pacientes, sus principales problemas, y desde ahí también tampoco tenemos una referencia de la eficiencia de nuestras prácticas. Es decir, si lo que nosotros estamos haciendo con nuestros pacientes tiene un resultado positivo o no. Vamos a ver que la epidemiología, además no es simplemente sumar una historia clínica a otra historia clínica y hacer en un Excel sumas y restas. Vamos a ver que es un poquito más complejo. Entonces, yo siempre me he planteado y les planteo, ¿no es cierto?, si la epidemiología es solo para especialistas, si, ¿quién hace epidemiología? ¿Quién debe hacer epidemiología y para qué? Y acá, bueno, en una de las tantas intervenciones que le he escuchado al maestro Jaime Breil, él dice que quien no hace epidemiología anda como, digamos, anda a ciegas en el medio de la práctica que realiza, que es como estar en la... eh, eh, transitando un camino por donde uno no ve a dónde va. Entonces, la epidemiología desde los modelos sociales requiere comprender la complejidad y determinantes de una red intrincada y superpuesta en las que condiciones de trabajo, condiciones de vida y la calidad de vida constituyen categorías que son ineludibles. Yo diría que condiciones, van a ver ustedes, condiciones de trabajo, condiciones de vida y calidad de vida, más
condiciones de salud, síntomas, o sea, manifestaciones tempranas, síntomas y enfermedades, constituyen las variables en la cual vamos a construir nuestro modelo epidemiológico, porque todo este desarrollo teórico sirve para construir las variables y luego la interrelación que cada una de esas variables e indicadores tienen entre sí para poder explicar el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, la epidemiología, a mi juicio, nace en el consultorio. La epidemiología laboral nace en el examen médico de ingreso. Se sustenta en los exámenes médicos periódicos. Continúa y se enriquece con cada vez que un trabajador recurre a su consultorio, al consultorio de ustedes, a nuestro consultorio, a nuestro servicio, porque ha tenido un evento que alteró su salud. Y también desde el consultorio se construye esa epidemiología con las acciones individuales y colectivas de carácter preventivo y de promoción de la salud que nosotros realicemos. Si nosotros tenemos en cuenta que las variables vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo que nosotros queremos poner bajo nuestra lupa para entender qué pasa con nuestros trabajadores son los procesos peligrosos y los procesos saludables, en esa historia clínica, en esas intervenciones que nosotros hagamos en el consultorio, debemos registrar. La epidemiología es registro. De ahí el valor que tiene tener una historia clínica amplia y siempre a mano para poder ir enriqueciéndola y trabajar con ella. Epidemiología es investigación. Resulta muy difícil separar epidemiología de investigación, ¿sí? Es decir, que, por lo tanto, registrar, ¿sí? Y evaluar lo que uno registra, analizarlo, sacar las conclusiones, es en sí un proceso de investigación, de mini investigación. O sea, hay distintos modelos, lo vamos a ver en metodología. Pero si yo en mi consultorio registro, elaboro esos datos, voy transformando lo que yo observo y lo que anoto en la historia clínica en variables y esas variables las ordeno en un modelo explicativo, voy haciendo investigación, aunque no parezca o no responda a lo que también la ciencia oficial considera investigación. Por eso también lo que se hace desde los sindicatos, las encuestas, los estudios, también son investigación. Investigación es gestión y administración, es decir, nosotros en el consultorio, en el lugar donde estamos trabajando, en la empresa, necesitamos de la epidemiología para gestionar y para administrar lo que se llama recursos humanos, la eficiencia en el trabajo y un trabajo decente y saludable. No podemos estructurar una política en la empresa, o sea, y gestionarla si nosotros no recurrimos a la epidemiología. Por eso yo les he comentado que en el momento que nos convocan para crear el área de salud y trabajo en la Facultad de Medicina, lo primero que hicimos fue dotarnos de un programa informático que tuviese la historia clínica y donde lleváramos los registros
tanto de los exámenes de ingreso como de los partes de ausentismo y de lo que nosotros veíamos en el consultorio. Y nosotros a esos programas informatizados, qué es lo que desde el comienzo hicimos, que es lo que también les voy a mostrar, una de las experiencias más grandes que he hecho en materia de investigación epidemiológica, que fue participar de la encuesta de la CETERA. Nosotros digitalizamos el cuestionario para que lo puedan aplicar desde la escuela los propios maestros, encuestar a los maestros, pero que además de hacer el registro, tanto nuestro programa del área de salud y trabajo y lo que hace el programa CIPER, por ejemplo, diera de manera inmediata datos de carácter estadístico para poder tener entonces una noción de qué era lo que estábamos viendo, en nuestro caso, para poder ir viendo la evolución del ausentismo, las causas en la Universidad Nacional de Rosario, después en los hospitales provinciales y después con todo el magisterio de la provincia, poder hacer un registro y no estar hablando si son en general, la generalidad, si los docentes son muy faltadores, poco faltadores o nada faltadores. Eso dice poco. Lo importante es trabajar con el dato concreto y poder ubicar ese dato en una escala de espacio y tiempo para poder ver cómo evoluciona. Entonces, la epidemiología también es participación popular en salud, porque si volvemos a la definición y vemos que la epidemiología es una herramienta para la transformación de la dimensión particular del espacio donde se mueven, habitan, trabajan los grupos, las clases sociales, los sectores sociales que nosotros estamos trabajando, su participación es fundamental para las acciones de salud, para poder transformarla en un sentido positivo. Todo esto es la epidemiología y por lo tanto la epidemiología, a mi juicio, nace en nuestro propio consultorio. Y como la epidemiología es investigación y la epidemiología, digamos, nos plantea que nosotros somos un sujeto que quiere conocer, es decir, un objeto que nosotros queremos transformar, el proceso salud-enfermedad de los trabajadores, y para ello se necesita un método y técnicas especiales para poder realizarlo. Esto lo vamos a profundizar también en metodología de la investigación y algunas que vamos a ver ahora. Creo que esta lámina la mostré en una de las primeras clases, pero digamos el modelo con el cual nosotros estamos trabajando en epidemiología está dentro de paradigmas generales, las teorías generales que tratan de explicar, en este caso, la causalidad del proceso de salud, enfermedad y atención, y a su vez en un clima cultural científico, y todo esto contenido en las condiciones, en un contexto socioeconómico concreto, en un momento histórico concreto que corresponde no solo a la evolución de las fuerzas productivas de las fuerzas productivas en un momento histórico que uno está haciendo un estudio epidemiológico, sino también, digamos, de las características contextuales del lugar, del país, la región, la rama de actividad, la empresa y las políticas generales en la cual el conocimiento científico se desarrolla. También hemos visto
que el proceso salud-enfermedad, como dijimos, transcurre en estos tres planos: en el plano singular, que es el plano de los individuos y su familia, en la cotidianidad con sus estilos de vida; en un plano particular de los grupos sociales, que corresponde a la clase, al género o a la etnia, y un plano estructural, que es la sociedad en general, que es el plano de mayor determinación de estos fenómenos, y que la epidemiología y su metodología son herramientas de abordaje, de intervención, justamente en este nivel particular, que es lo que habíamos visto en las definiciones. Jaime Breil plantea en este libro, que a los que le interesa lo tenemos disponible, él dice que es así porque las condiciones de salud resultan de un juego intenso y dinámico, de un sistema complejo de contradicciones en 5 dominios de la reproducción social: la vida productiva, la vida del consumo, la vida de la cotidianeidad, la vida política, la vida ideológica y la vida de las relaciones de los grupos sociales de la sociedad con las condiciones naturales, con el medio ambiente en el cual se desarrolla, se desenvuelve el fenómeno y el proceso salud-enfermedad. Por lo tanto, me parece importante, cuando ustedes escuchan hablar de la complejidad, digamos, no se puede entender, no se puede comprender desde un todo, ya lo vamos a ver también, sino que es necesario desagregarla. Por eso estos 3 niveles en los cuales transcurre el fenómeno, para no confundirnos, porque cuando se habla de querer resolver los problemas sociales, ya sea operando sin anestesia o recurriendo a motosierras, por ejemplo, para resolver los problemas que padecen los grupos sociales, ¿sí? O sea, o los problemas en el plano estructural. Si nosotros queremos recurrir a la cirugía y encima sin anestesia para resolver los problemas de la política, estamos fritos, porque la cirugía y con anestesia sirve para resolver los problemas individuales de una apendicitis, de una amigdalitis, de una vesícula con cálculos, etcétera, pero no sirve para resolver con la cirugía los problemas de la salud-enfermedad que afectan a un grupo particular de trabajadores, y mucho menos para los problemas estructurales o políticos. Y entonces descomponer en estos elementos la categoría de reproducción social significa ir llevando los estudios epidemiológicos a variables que nosotros podamos definir, mensurar, y a partir de ahí estudiarlas y poder interrelacionarlas para poder explicar los fenómenos que nosotros estamos observando. En todos estos dominios suceden procesos que destruyen o deterioran la vida, dice Jaime Breil, y los trabajadores que la protegen y desarrollan. Por lo tanto, es un devenir dinámico entre los procesos deteriorantes y los procesos saludables. La investigación epidemiológica, ¿qué debe hacer? Debe destacar algunos de los procesos del perfil epidemiológico como de mayor importancia estratégica para la acción. Es decir, nosotros tenemos que desagregar el todo para poder ubicar en cada lugar las partes y poder así intervenir en la solución, sea en el sentido de evitar o contrarrestar los procesos o facetas destructivas, prevención. Ya dijimos que la prevención era intervenir sobre los procesos deteriorantes, los factores de riesgo, o sea, en el sentido de fomentar los procesos protectores, que es promocionar la salud. Esos procesos, seleccionados por su importancia para la intervención y su capacidad de desencadenar consecuencias significativas y sustentables en el modo de vida, lo podemos denominar procesos críticos. Eso es lo que dice nuestro amigo Jaime Breil.
¿En qué dimensiones se expresa el objeto salud, enfermedad, trabajo? Es decir, para identificar prioridades en el proceso de investigación. ¿Cuáles son indicadores de salud? Indicadores de procesos peligrosos derivados del proceso de trabajo, riesgo, exigencias y cargas laborales. Identificar poblaciones vulnerables, rama de actividad económicas prioritarias. Ustedes vieron que, lo que he comentado, que en nuestro paso por la gerencia de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sacamos la resolución 770, que es de los programas nacionales de prevención por rama de actividad, y justamente esta rama de actividad prioritaria las identificamos a partir de hacer un análisis y un estudio epidemiológico de qué decían los datos registrados en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Por eso seleccionamos las 12 primeras y por eso incluimos dentro de esos 12 primeros, fíjense ustedes, que no solo los seleccionamos por la tasa de incidencia, sino que incorporamos en ese momento un programa nacional de prevención para la rama de las nanotecnologías que en el año 2012 recién estaban comenzando a aplicarse y en la industria de la alimentación, en la industria de punta de la alimentación, por ejemplo, estaba desarrollándose Nanotech acá en la provincia de Santa Fe como empresa incipiente, y los principales trabajadores puestos a las nanotecnologías, a los efectos que producían las nanotecnologías eran los investigadores del CONICET que estaban trabajando justamente de manera muy intensa en esta cuestión. Eso surgió de un seminario que nosotros hicimos. ¿Cómo se presenta? Y acá es importante, cómo se nos presenta el proceso de trabajo a nosotros en la realidad, nuestro objeto de estudio. Ustedes están viendo esto en una foto de cuando hicimos un seminario con los trabajadores de la municipalidad la municipalidad de Rosario, y este es uno de los galpones que está ahí entre Pellegrini, Biolagos, Richieri y Montevideo, ¿no? Entonces yo planteé así, ¿cómo se nos presenta? El fenómeno se nos presenta tal cual es, y nosotros tenemos que a partir de ahí identificar qué elementos están presentes en función de un estudio epidemiológico en materia de salud y trabajo. Lógicamente que ustedes ahí no están viendo ni las condiciones y medio ambiente de trabajo, están todas presentes. Sí, esa foto lo enmarca, pero no están como tales, no están como variables, no están como riesgos, cargas o exigencias laborales, están ahí presentes. Ahí aparece también un trabajador, ahora en otra de las láminas que siguen lo vamos a ver con mayor claridad. Pero están los procesos, los problemas de salud-enfermedad, están las condiciones familiares de vida. Si se presenta como un fenómeno empírico que no conocemos y ajeno a nosotros, ¿sí? De lo que se trata entonces en la investigación científica, dice un gran amigo epistemólogo, fallecido ya hace unos años, compañero de Óscar Betancourt, una persona muy, muy querida, de grandes aportes, en un trabajo que se llama La construcción de la imagen del objeto. Edmundo Granda dice que de lo que se trata en la investigación es que siempre permanezcan con vida el objeto científico, nuestro objeto científico, proceso, salud, enfermedad de los trabajadores, la creatividad del investigador y la teoría científica. Es decir, que sin un objeto real, sin la creatividad del investigador y sin una teoría científica que lo explique, es muy difícil responder qué hay en esa foto más allá de decir que hay taxi colectivo
un galpón con poca iluminación. La teoría sin objeto en movimiento y sin creatividad humana se transforma en un dogma, y esto nos enseñaba el mundo Granda. También dice que cuando uno se acerca al problema de estudio, nuestro problema es la salud de los trabajadores, este aparece como un objeto, es decir, el objeto de estudio es esa porción de la realidad que nosotros seleccionamos del todo para poder estudiarla, ¿sí? Entonces, el objeto, esto es, está fuera de uno, se mueve, se transforma al margen de mi voluntad, al margen de lo que ocurre en mi subjetividad. De lo que se trata en el empeño investigativo es que yo pueda aprender el objeto en movimiento, encontrar las causas determinantes de por qué está allí, de por qué se comporta de esa manera. Y esto me parece muy importante, es decir, por qué encontrar las causas de por qué está ahí, por qué están ahí, por qué es así ese puesto de trabajo, esa empresa, esa rama de actividad que estoy estudiando, la construcción, la minería, los trabajadores de la salud, de la educación, de la seguridad. ¿Y por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué tiene ese perfil patológico tan específico? ¿Por qué tiene esos índices de accidentabilidad? ¿Por qué la gente no utiliza, a pesar de que todo lo que uno le dice y sabe, los elementos de protección personal? Son las preguntas que como investigador, como médico, como trabajador de la salud nos hacemos. En otra palabra, debo formar en mi mente un reflejo subjetivo de la realidad. Y por esto es un objetivo al que llegaré, o sea, reproducir como es el objeto real en movimiento, con todas estas condiciones que acaba de leer, se llega al primer lugar, es un trabajo de acercamiento continuo, pero más tarde, y no en un primer acercamiento, llegaré a poder explicarlo. Al conocer el objeto para hacer algo con él, no solo voy a acercarme para simplemente conocerlo, sino para transformarlo, para modificarlo, o para que permanezca tal cual es, o para impedir su desarrollo. Y esto también es importante, y esto explica que en la medicina del trabajo, digamos, no es neutral y de que las condiciones de medio ambiente de trabajo están sujetos a esta pugna, de este conflicto del cual no podemos salir y tampoco puede salir la ciencia. Existe entonces una actitud del yo, de mi subjetividad, que consciente e inconscientemente se plantea siempre un para qué quiero estudiar. Me acerco, dice Granda, y esto es importante, me acerco al problema con mis ojos, con mi vida, con mi historia, me acerco como miembro de una clase social, con mis ideas de cómo es el mundo y cómo debe serlo, me acerco bajo el pedido de demanda social, o bajo el pedido de demanda social, ya sea de los trabajadores, de la empresa, del Estado, bajo la acción de las fuerzas que confluyen para que ese problema se transforme en un problema de estudio. Mi acercamiento inicial es senso perceptivo y político, pero al ser político ya no pertenece al plano del ascenso percepción animal, sino que de entrada genera juicios perceptivos. Y yo quiero que esto, cuando hagamos ahora un ejercicio y yo les pregunte qué ven, van a ver de que es muy interesante en esto, y también esto se aplica para, por ejemplo, para el árbol de las causas para analizar los accidentes de trabajo. Sin la necesidad de diferenciar hechos de juicios perceptivos. Comienzo por percibir las cosas o hechos que conscientemente quiero ver o oír, o lo que inconscientemente me ordenan que vea o que oiga desde la ideología en la cual estoy formado. Y pienso el mundo. En cuanto al objeto que está por fuera de mí, solo se presenta al inicio con sus características más superficiales. Por eso, ¿qué es lo que ustedes ven en esta imagen? ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen?
¿Y qué es lo que yo tengo que hacer como epidemiólogo? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes en este aserradero que tenemos acá? ¿Qué es lo que ustedes ven? A ver, arriesguen. ¿Alguno de los presentes? Bueno, ¿Qué es ahí lo, se ve un trabajador que está acomodando una madera. A la derecha hay uno que está sentado. qué más ven? Tienen objetos de seguridad puestos en los oídos. Sí, Son operarios trabajando. aparentemente están haciendo cortes y acomodando maderas de determinadas dimensiones, supongo, en un galpón. Veo que no hay luz natural, no sé, no sé si es de día, si es turno rotativo, no sé, pero hay muchas luces encendidas, no hay mucha luz ahí. No veo máquinas de corte igual. ¿Qué más? Debe haber mucho ruido, dije, porque tienen puestos los ¿Se auriculares. dan cuenta? Lo que decía Edmundo Granda. Me acerco de manera inicial desde el ascenso percepción y con haciendo juicios de valor. Es decir, lo último, ¿no es cierto?, que aportó el compañero, debe haber mucho ruido, es un juicio anticipatorio. Doctor, soy una mujer, no soy un hombre. Ay, perdón, no, Silvana, ¿no? Sí, tengo la voz grave, pero soy mujer. No, y encima se combina, ¿ves? Se combina con otra condición que es mi hipoacusia manifiesta, ¿no? Y yo que estoy resfriada, no sé la voz cómo me está saliendo. Bueno, perdón, por la confusión, pero lo que justamente esto es, o sea, lo que empezamos a hacer es, nosotros como investigadores, empezamos a describir, ¿sí? Y en esa descripción, lo primero que tenemos que hacer es describir de manera objetiva, detallada, como las características lo más completo posible de el puesto de trabajo que yo estoy analizando. Entonces, que es lo que me va a permitir después, ¿no es cierto? Y yo me acerco como, primero, con un marco teórico, por eso dijiste que debería haber ruido, porque esto podría ser un estudio de otro tipo, y no de salud laboral, y entonces no estaríamos pensando o buscando si hay ruido o no hay ruido, o por lo menos desde el marco teórico que tenemos, o sea, estamos evaluando cómo es la luz, la iluminación, el tipo de tarea que se está haciendo, acomodando, cortando. Podemos decir de que hay un trabajador que está sentado que tiene, y podemos inducir que hay ruido porque este tiene acá, como usted señala la fecha, tiene los protectores auditivos, tiene el casco con los protectores auditivos colocados. Entonces, para poder avanzar, yo tengo que, por un lado, describir el fenómeno, esta F quiere decir fenómeno, cada vez con mayor fineza, así, con mayor detalle, nivel de detalle, tratando de describirlo de una manera completa. Nosotros por eso es importante trabajar con el diagrama de flujo, el diagrama de bloque y un checklist
de actividades y un checklist de riesgos, cargas y exigencias laborales que están presentes. Algo de esto también nos habló Michelle Aslanide y los ergónomos cuando nos hablaban del método, ¿sí? Pero también es importante, es decir, ¿con qué marco teórico me acerco al objeto? ¿Cuáles son las características objetivas que surgen de esta primera aproximación senso-perceptiva? ¿Sí? Porque de nada, yo no voy a entrar a un lugar directamente con un decimilímetro para ver cuál es el nivel de ruido en el ambiente de trabajo, ni voy a entrar con un luxómetro. Lo primero que ustedes hicieron a partir en esta imagen o en este lugar de trabajo es ver algunas de las características más importantes, pero fíjense que se presenta como una situación caótica, donde es muy difícil ver cuál es la organización, la división del trabajo, porque se ve atrás, se veía un grupo, fíjate, acá se ve un grupo de trabajadores, alguien dijo que no se veía herramientas de corte y sin embargo acá hay una herramienta de corte, acá hay otra herramienta de corte, acá evidentemente hay una tubería y debe haber un lugar para extraer donde se cepilla la madera, acá hay un rectángulo que hace un elemento de ventilación. Entonces, hay mucha materia prima, hay mucho objeto de trabajo que es la madera. Entonces, yo tengo que hacer un ida y vuelta entre lo descriptivo y el marco teórico que me vaya explicando las relaciones, lo que no se ve o lo que está más allá de la simple descripción. Porque yo puedo describir hasta el infinito, pero las relaciones de causalidad o lo que son los factores de riesgo sociales que no son objetivables como el ruido o el polvo, si no me acerco y construyo otras herramientas, no lo voy a ver. En definitiva, en este proceso de ida y vuelta entre lo descriptivo, mi experiencia, cómo voy recabando los datos y desde qué marco teórico, tengo que ubicar en qué espacio y en qué tiempo. Entonces, esto es el presente de esta empresa, ¿sí? ¿En qué espacio? Estamos en un aserradero en la provincia de Misiones y yo tengo que preguntarme, y por eso, si esto siempre fue así, ¿cómo se trabajaba antes? La línea del tiempo es una línea en la cual no es en qué año, sino en pasado, presente y el futuro de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y la salud de los trabajadores. Esto es fíjense acá, desde el año 2004. Entonces, el objeto de estudio, además de describirlo, analizarlo desde una determinada teoría consciente y a la cual un marco teórico que uno tiene que hacer referencia, el objeto hay que ubicarlo en un espacio y en un tiempo y luego hacer y poder describir de manera distinta ese objeto, es decir, el objeto tiene que desaparecer, ¿sí? Y poder empezar a hablar de ese objeto de esta manera. Es decir, yo puedo describir, es decir, qué pasa con este trabajador judicial que dice me duele todo, ¿sí? Esto es una imagen que la usamos de cómo en el año 1998 hicimos la primera investigación con los judiciales y digamos, ¿qué era lo que decían los trabajadores? Me duele todo, me duele el trabajo, no aguanto más, etc. Pero se dan cuenta, y él nos contaba que estaba lleno de expedientes y demás. Eso es la cuestión desde el fenómeno, desde cómo se expresa a cómo habla
el objeto de estudio. Yo con el proceso de investigación tengo que llevar ese fenómeno, esa cuestión descriptiva, a poder reproducirlo en datos concretos, es decir, en cómo es la ergonomía, en la magnitud que tiene el ruido, cómo son los ritmos de trabajo, cómo es la atención. Es decir, el objeto, una vez que lo describí, que lo ubiqué en un tiempo y en un espacio, el proceso de investigación epidemiológica me tiene que llevar a que yo reproduzca ese objeto en movimiento a través de los datos que expresen el nivel particular en el cual se desenvuelve. Y esto lo pueden hacer ustedes desde la historia clínica que van llevando. Eso es lo que nosotros pretendemos con el programa CISOL, con el programa CIPER, con los distintos programas epidemiológicos que hemos desarrollado. Ya vieron que cuando Oscar Betancourt y Mario Navas dieron la clase y mostraron el programa, ellos también van haciendo lo mismo. Es decir, me duele, o sea, una cosa es que yo diga me duele y otra cosa es que diga que el 69% de los trabajadores tienen dolor de espalda y que el 68% tiene dolor de cuello, dolor lumbar, y el 46% le duele la cabeza y el 48% tiene dolores de tipo articular. Es decir, que el proceso de la construcción de la imagen del objeto, a esto voy llegando en una ida y vuelta entre mi marco teórico, los datos que voy extrayendo del objeto de estudio desde las distintas herramientas. ¿Qué es un dato? Y esto es un poquito complejo, es decir, ¿cuál es la estructura que tiene un dato? La extracción de la experiencia espontánea, una disciplina científica, produce ese material básico que es el dato. Es decir, la epidemiología trabaja con datos, ¿sí? Y el dato es una construcción desde un marco teórico para poder explicar. Todo dato tiene una unidad de análisis. Nuestra unidad de análisis podría ser el juzgado o puede ser ese establecimiento maderero en la provincia de Misiones. Todo dato tiene un conjunto de una unidad de análisis, que la unidad de análisis se compone de una variable. La variable tiene un valor y tiene ese valor está dado por un indicador que tiene una dimensión y un procedimiento. Esto, digamos, es la estructura básica de un dato. Fíjense, esta es una de las investigaciones o de las tesis modelo en base a este esquema que realizó uno de los graduados de la primera promoción nuestra, el doctor Guillermo Seiler, que creo que sigue trabajando en Puerto General San Martín. Su tesis era sobre la función ventilatoria pulmonar en trabajadores de una copiadora de cereales de la franja portuaria de Villa Constitución. Él quería ver la función ventilatoria pulmonar y cómo construyó el dato en base para poder hacer su estudio. La unidad de análisis, los trabajadores de la acopiadora. La variable, función respiratoria del grupo de trabajadores. La dimensión, función ventilatoria conservada, patología obstructiva, restrictiva, o sea, conservada, obstructiva, restrictiva, obstructiva con componente respiratorio. Y ese indicador tiene un procedimiento para obtener ese dato, que es la espirometría, de donde yo saco el dato, y luego la ventilación
en expiración forzada, ventilación, la capacidad ventilatoria, ¿sí? Que es las dimensiones que tiene este indicador y que a través de la espirometría yo lo obtengo. ¿Se entiende entonces? Nosotros tenemos que situar siempre cuál es nuestra unidad de análisis, las variables la variable o las variables que nosotros queremos estudiar, cuál es el valor que tienen esas variables, o sea, qué valores le asigno, ¿sí? Esto lo construye uno a partir de la experiencia, de la observación, de los estudios y demás, y luego con qué procedimiento y cuáles son las dimensiones que tiene ese indicador. Entonces, pero además, cada unidad de análisis está inscripta en una unidad de contexto. Todo dato tiene sentido si además se tiene explícita o implícitamente información sobre el contexto en que es producido el dato. Este contexto es también una sustancia porque pertenece a un estrato más alto del ser del objeto. Por ejemplo, la escuela respecto al maestro es la unidad contextualística de contexto, es decir, tengo maestros, tengo empleados judiciales y la unidad de contexto sería el juzgado y la unidad de contexto a su vez superior al juzgado sería el tribunal. Si yo quiero estudiar las características de la familia, es la unidad contextual de hijo, esposo, esposa, abuelo, etcétera, en esta característica. Por lo tanto, una matriz de datos incluye una unidad de contexto, una unidad de análisis, una variable, un valor y un indicador. Esto es el dato, o sea, cómo se construye desde el punto de vista dialéctico un dato que me explica mucho más, que es mucho más explicativo, que es mucho más abarcatorio, que me permite ver en movimiento el objeto de estudio y de investigación. Todo dato implica por lo menos tres estratos. Es decir, por un lado, la unidad de análisis, en este caso pues, el ejemplo está tomado, sería la conducta. Un nivel inferior, el de las subunidades de la unidad de análisis, donde, digamos, donde están manifestaciones de una conducta, el abrazo, el afecto, la huida, el rechazo, la agresividad, la ternura, todas las formas en que se manifiesta la conducta cuando uno desagrega qué es la conducta. Y un estado superior que se da en el contexto de la supraunidad de la conducta en relación a qué cuestión yo estoy estudiando. La conducta dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito escolar, dentro del ámbito social. Por eso acá tienen ustedes el dato en los tres niveles. Uno, la unidad de análisis o el nivel de anclaje. Dos, el nivel o las subunidades, ¿sí? O el subnivel, que son los elementos que componen ese nivel particular, y un nivel superior o supra, que es el que determina en el cual el nivel particular se encaja. Y acá tienen, fíjense cómo construyó Shailer su matriz de datos para poder hacer su investigación. La unidad de análisis eran los trabajadores, el nivel de anclaje, ¿sí? El nivel de contexto en el cual estaba la unidad de análisis, trabajadores de la copiadora. La variable era la función respiratoria. La subunidad eran cada uno de los trabajadores. Era Juan Pérez, ¿sí? Con su función respiratoria, con
los valores que le asignamos y a partir de la espirometría. Y la unidad eran los trabajadores de la empresa cerealera de la franja de Villa, de la franja portuaria que iba de Villa Constitución a Puerto General San Martín, también con sus distintos unidades de análisis, las variables, que eran CIMAT en este caso, en la cual está determinando la función respiratoria, la CIMAT, ¿sí? En la supraunidad. Acá está incluido este grupo de trabajadores en la supraunidad, y Juan Pérez, Pedro Argañarás y Jorge Cohen son las subunidades que integran esta matriz de datos. ¿Se entiende? Creo que este ejemplo es muy gráfico. Por supuesto que salió con sobresaliente y mención aprobada esta tesis. Esta tesis además fue dirigida por el querido profesor Mario Steiner, que falleció durante la pandemia, me acompañó en la vicedirección de la carrera desde que la creamos hasta el año 2020 que falleció. O sea, estuvo conmigo como vicedirector de la carrera, como metodólogo y como prácticamente director de las mejores tesis que nosotros tuvimos. Realmente una pérdida muy grande para la carrera y para la metodología de la investigación, el fallecimiento de Mario. No hay dato aislado, todo dato implica un tejido que no hay dato aislado, entonces todo dato implica ya un tejido que presupone al menos 3 matrices de datos, debido a que las supraunidades contextuales y las subunidades indicadoras también se determinan según sus propias variables, indicadores y valores. Vamos a ver ahora, para terminar la clase de hoy, cuáles son los indicadores de salud más utilizados y a los que en la medicina del trabajo y en la epidemiología tradicional, y son los que ustedes van a encontrar en la mayoría, primero en los informes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y en los estudios estadísticos que hay en materia de salud de los trabajadores. Los indicadores son el reflejo de una situación determinada y se los define como variables que sirven para medir los cambios y como instrumento de evaluación de intervención a través del tiempo. Caracterizar o diagnosticar globalmente las condiciones de salud de una comunidad, evaluar los planes y programas tanto en lo referente al rendimiento, adecuación administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Los indicadores en epidemiología pueden ser frecuencias absolutas, se usan para conocer la magnitud de algunos problemas, número de enfermedades, números de muertos o ciertas características de la población. Son imprescindibles para poder obtener cualquier frecuencia relativa e incluso para calcular riesgo relativo o cualquier prueba de significación estadística. Es decir, la frecuencia absoluta son los números de cuánto trabajan, o sea, que tampoco solo sirven para una evaluación cuantitativa de una situación, cuántos faltan en el mes, por ejemplo, cuántos se ausentaron por enfermedad en el mes, 20, 30, 50, 40. Ahora, pueden ser muchos, pueden ser pocos, no lo sabemos porque son números absolutos. Es decir, los números absolutos dan una magnitud, pero no permiten, más allá de esa magnitud, revelan poco sobre el riesgo de una población o la probabilidad de enfermar de la misma,
y mucho menos poder comparar para la comparación de poblaciones de magnitudes distintas. Para eso están las frecuencias relativas, señalan con mayor precisión la magnitud de un problema y en ocasiones permiten conocer con cierta exactitud el grado de riesgo que tiene una población de sufrir un determinado daño. Las principales frecuencias relativas son las proporciones, los porcentajes, las razones y las tasas. Lo que más se utiliza para comparar poblaciones de distinta magnitud son las tasas. ¿Cuáles son las fórmulas de las frecuencias relativas más frecuentes? La proporción parte del todo sobre el total de los eventos, siempre tiene menor que 1. Porcentaje parte del todo sobre el total de los eventos por 100, por 1000 o por o de acuerdo, o sea, cuanto más grande es la población, el número por el que se lo multiplica es mayor. La razón, el número de eventos, o sea, de frecuencia relativa sobre el número de eventos, es decir, número de veces que se presenta un evento en relación con otro evento. Las razones permiten, se utilizan para establecer, desde el punto de vista cuantitativo, asociación de causalidad, ¿sí? Y las tasas que permiten comparar poblaciones de distintas magnitudes. Casos de enfermos, de función, etcétera, sobre la población expuesta a determinado riesgo. Los ajustes de tasa, nosotros, bueno, esto yo se lo dejo siempre a los especialistas, sirven para eliminar las diferencias en las tasas de morbilidad de algunas variables de la población, o cuando uno quiere comparar tasas, ¿sí? Acá me salté algunas, me parece. Pero un momentito así, quiero mostrarles. Y bueno, voy a hacer un intento más y si no,
Se los debo para mañana. Bueno, acá lo encontramos. Bueno, estos son los indicadores más utilizados en salud laboral. Tasa de prevalencia. Se utiliza para enfermedades crónicas y es número de casos nuevos y antiguos de una enfermedad en un momento determinado sobre la población expuesta al riesgo, o sea, número de trabajadores en el mismo periodo por 100.000. Tasa de incidencia. Entonces, mide la sensibilidad de la aparición de una enfermedad. Número de casos nuevos de una enfermedad, un accidente de trabajo en un determinado periodo, ¿no? La tasa de prevalencia son todos los casos, estos son los casos nuevos solamente, sobre la población total expuesta al riesgo a la mitad del periodo y se expresa por 100.000. Por 100 depende del tipo de enfermedad que estemos estudiando. O sea, si vamos a estudiar accidentes de trabajo de toda la Argentina, 100.000, y si vamos a estudiar una enfermedad poco frecuente, será por 1.000 o será por 100 trabajadores. Lo mismo si la rama de actividad es grande o pequeña. Índice de frecuencia. Mide la magnitud de una enfermedad ocupacional o accidente laboral en relación al tiempo de exposición al riesgo. Y entonces, número total de casos con lesión por accidente o enfermedad laboral en un periodo dado. Y esto es muy importante en medicina del trabajo. Se utiliza número total de horas hombres trabajadas en el mismo periodo. Número total de horas hombres trabajadas. Acá hay que calcular, o sea, esto o sea, no es lo mismo total de trabajadores que total de horas hombres trabajadas. El índice de frecuencia mide la magnitud que tiene una enfermedad. Entonces, y va por el número de horas, porque no todos los trabajadores trabajan la misma cantidad de horas, porque se hacen horas extras, porque hay gente que hace doble turno, etcétera, etcétera. Por eso se utiliza el número total de horas hombres trabajadas. Cuando no se puede, se trabaja siempre con lo que hay. Con el total de trabajadores. Nosotros nunca pudimos trabajar en la universidad con este indicador, o sea, poniendo el número total de horas trabajadas en el numerador, porque imagínense, los docentes universitarios, dedicación simple, dedicación semi, dedicación full time. JTP de auxiliares de segunda a profesor titular. Cada uno tiene un determinado tipo de horario y la población es eran en su momento 12.000 docentes, ¿sí? Entonces, en la universidad, que trabajaban en horas distintas, con una duración distinta, y la universidad no tenía entonces nosotros trabajábamos con número total de docentes. El índice de gravedad es otro que lo van a encontrar en los informes de
la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, mide la trascendencia de una enfermedad o un accidente laboral en términos de trabajo perdido. Número de días perdidos de trabajo por enfermedad de trabajo o accidente en un periodo, también sobre el número de horas de hombres trabajadas en el periodo o sobre el total de trabajadores, porque si no tienen, en las empresas lo pueden tener, en las empresas del Estado muy difícil y en otros, en fin, si no tienen el número de horas de hombres trabajadas, trabajen con la cantidad total de trabajadores. Índice de incapacidad total o permanente, número total de días de incapacidad total o permanente por enfermedad ocupacional o enfermedad de trabajo o accidente en un determinado periodo sobre el total de horas hombres trabajadas en dicho periodo por millón, por 100.000, por 1.000, por la cifra que permita comparar. ¿Mm? Y para poder ver la asociación de un riesgo con una enfermedad desde el punto de vista tradicional, lo que se utiliza es el riesgo relativo, que es una medida de asociación. Son los cuadros de asociación de dos o tres variables, ¿sí? Inseguridad con estrés, ruido con hipoacusia, en fin. Es la tasa de incidencia en el grupo expuesto sobre la tasa de incidencia en el grupo no expuesto. Es decir, acá lo que comparamos es el evento, ¿sí? Enfermedad, no enfermedad, con expuestos y no expuestos. Y esto da un riesgo relativo que, de acuerdo a si está más o menos cerca de 1, habrá o no habrá asociación estadística entre lo que nosotros estamos estudiando. Y por último, un programa en el cual estuvimos, que desarrolló la OPS, da automáticamente estos resultados: tasa de incidencia, riesgo relativo, y dos indicadores que a mi juicio son muy importantes desde el punto de vista de saber qué es lo que está pasando en el lugar de trabajo donde yo estoy como médico laboral. El tema de los casos excesivos. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Pues sí, porque uno puede estar acá con una tasa de incidencia, de prevalencia en el lugar de trabajo, en la rama, lo que está, pero no sabe si eso en realidad está bien, mal, regular, es decir, cómo está. Entonces, los casos excesivos son los casos observados menos los casos esperados de acuerdo a las estadísticas o a lo que históricamente ha sucedido en ese lugar. Por eso se dan cuenta que las variables de contextualización, el tema del tiempo, ¿sí? Es muy, muy importante, porque los casos excesivos, yo lo sé, en función de venir estudiando cómo los casos esperados, que son lo que históricamente el promedio de lo que se ha producido en la rama, en la empresa donde estoy estudiando, y cuáles son los casos que han ocurrido en un determinado tiempo. Y los casos esperados son la población de riesgo por la tasa de incidencia de referencia, por ejemplo, y estos dos indicadores son muy utilizados por las aseguradoras de riesgo del trabajo para evaluar los eh, fundamentalmente para ver cuánto le van a cobrar a cada empresa.
Bueno, por último, no se asusten, simplemente era poder decirles de la manera que había pensado, decirle, bueno, mañana continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión antes que pasemos al descanso y a la cena? Muchas gracias, Jorge. Mañana vamos a ver, Gracias, Doc. vamos a ver qué es monitoreo epidemiológico y mañana, bueno, podemos, todo esto que quedó confuso, que pueden parecer eh, grandes definiciones desde el punto de vista teórico-metodológico, van a ver de que todo, bueno, ya la investigación de Shaler muestra que todo esto es aplicable y que explica de una manera mucho más abarcativa, completa y eficiente un problema que uno quiere estudiar, ¿no? Él quería ver simplemente, de acuerdo a las espirometrías, cuántos tenían patología respiratoria o no, y Mario Steiner se la complicó y lo tuvo trabajando con ese marco como 6 meses, pero terminó un trabajo brillante y, y hoy Guillermo es uno de los médicos del cordón industrial de Gran Rosario más reputado de la región de acá. Disculpe, Doc, le quería hacer una consulta. ¿Cuándo sería la clase presencial? O sea, el 20, trabajo práctico. 20, la clase presencial la vamos a hacer el día 27 de septiembre, ¿sí? A las 18 horas en la Facultad de Medicina, en el aula de anatomía patológica. El día Ok. 27 a las 18 horas. Listo. 18:30. Yo estoy acá escuchando. Ah, bueno, pero así no se van tan tarde, Luciana. Mirá que hay gente que viene de afuera, si no va a tener que pagar. Entre que cenemos y festejemos y qué sé yo, los que son de afuera van a tener que pagarse el hotel, si no. Ya lo tenemos encargado, Doc. El Bueno, pasaje también. ¿Tiene, podemos saber la temática del seminario? Por curiosidad. la temática del seminario hasta el día de hoy va a ser las misceláneas sobre la salud de los trabajadores. Y si tienen alguna sugerencia de algo Vamos a charlar. particular, pero mi intención, si puedo lograr de que venga alguien del equipo de Cecilia Cornelio ese día, o que estén también los compañeros Ariel Blajos y Luca de Candia, que son los dos que van a darles clase a ustedes en epidemiología y con quienes compartimos la edición del libro El hilo rojo de la pandemia y los boletines y todo el trabajo arduo que hicimos durante la pandemia, van a estar presentes también en el seminario. Pero va a rondar entre epidemiología, metodología, las cuestiones teórico-prácticas de la salud de los trabajadores, y ese día también van a estar Estela y Marcelo, que son quienes se encargan de acompañarlos a las prácticas, así podemos armar ese día con ellos ustedes el inventario de la realización de las prácticas. Ya saben que el tema de las prácticas de los que son de afuera, en caso que no puedan venir, o sea, muy costoso, muy dificultoso, pueden realizar la práctica, nos tienen que avisar con tiempo, y un registro de la práctica en la empresa o en el espacio de trabajo que hagan.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Doc. Bueno, nos vemos mañana. Como de costumbre, buen descanso, buena Chao, cena. buenas noches. Chao, buenas noches. Esto de